Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo de invitada una gran amiga, mi vecina, Paola Lagos. La Pao es terapeuta y se especializa mucho en el tema de acompañar el duelo. Y ese es el tema principal del que vamos a hablar en el episodio de hoy. Para mí, hoy por hoy, el tema más importante en la regeneración. Así lo siento en este momento. Siento que como tenemos una cultura que no está acostumbrada a lidiar con las pérdidas, no tenemos herramientas para procesar el dolor y eso resulta en una sociedad infantilizada que no puede madurar. Y si no maduramos, no somos capaces de tomar nuestro rol de verdaderos adultos en nuestra sociedad, en donde podemos hacernos cargo. Entonces, en este camino de buscar soluciones y respuestas al tema de la regeneración ecológica, uno se va al tema de la regeneración social y luego se va al tema de la regeneración interna, espiritual, emocional. Y creo que tal vez esa es en la que más quedaditos estamos. Así que me encanta que este episodio atiende esa parte. Y espero que a ustedes también les guste y espero también que algunas personas lo encuentren muy útil. Quiero recordarles que tenemos un programa de membresías lindísimo en donde ustedes, los oyentes, hacen un aporte mensual a Radio Semilla a través de nuestra página web radiosemilla.com/membresía. A cambio reciben beneficios y descuentos en un montón de proyectos regenerativos alrededor del mundo, virtuales y físicos, y también acceso a la plataforma que tenemos online, donde tenemos espacios de conversación y tenemos acceso a un montón de recursos y materiales digitales. Y este programa de membresía es nuestro medio de sustento, es al tipo de economía al que le apuntamos, que la gente que nos escucha sea la misma que nos sostiene económicamente. No le estamos apuntando a publicidad, ni sponsors, ni nada de eso, sino a una economía circular. Así que si a ustedes les gusta este modelo, si es que les gusta este programa y si es que además quieren acceder a un montón de beneficios y recursos chéveres, pues bienvenidos a la comunidad. Entren a radiosemilla.com/membresía y háganse miembros. Y hoy quiero mencionar uno de los proyectos aliados y es la misma Paola Lagos de este episodio, que tiene un programa que se llama Abrazando mi Duelo. Es un programa online de 6 semanas que comienza el 31 de mayo, que tiene sesiones individuales de acompañamiento y también sesiones colectivas. Y los miembros de Radio Semilla tienen un 20% de descuento en ese programa. Así que pueden entrar a paolagos.com/abrazando mi duelo. Voy a poner estos enlaces en las notas del episodio para que los puedan encontrar muy fácil. Ojalá algunos de ustedes puedan aprovechar este hermoso programa. Con eso, les dejo con la conversación que tuvimos con Paola Lagos. Un abrazo grande. Pao, bienvenida a Radio Semilla. Qué lindo tenerte aquí, qué lindo abrir este espacio para hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? Gracias, Feli. Llego contenta de tener este espacio de compartir contigo, de conversar. Pao es mi vecina. Sí. Yo, qué bestia, agradezco tanto a veces tener gente tan bacán, tan cerca. O sea, gente por la que yo viajara tal vez a entrevistar a otro lado y le tengo así a 10 metros de mi casa. Gracias por tu confianza, Feli. Sí, una suerte. Y bueno, empezamos esta conversación con una intención de que esté al servicio de nuestra comunidad, de nuestra gente. La idea es tener una conversación de corazón abierto, porque vamos a topar temas que son delicados, ¿no? Y a veces poco hablados. Entonces, bueno, solo quería socializar un poco esa intención y esas ganas de tener una conversación bien auténtica, bien presente y de temas profundos y vulnerables a veces. Ajá. Comparto totalmente esa intención. Chévere. Pero antes de meternos en esos temas, siempre conversamos un poquito del origen, de dónde vienes, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo nací en Quito. Mi madre es ecuatoriana y mi papá es peruano. Y mi vida
fue desde el principio citadina, muy cercana a la vida de mis abuelos maternos. Teníamos una relación muy cercana con mi hermana, con ellos, y ellos tenían unas tierras en Yaruquí. Así que cuando se jubilaron se fueron a vivir allá, y las vacaciones escolares con mi hermana siempre pasábamos en su hacienda. Entonces tengo este recuerdo de haber tenido una vida en la ciudad, pero también con un toque de la vida en el campo. Y esos meses de vacaciones pasábamos con ellos y pude tener la experiencia de subirme a los árboles de aguacates, de entender el ciclo del maíz, desde la siembra hasta que se convierte en harina y después hacer quimbolitos y humitas, de observar también la tristeza de la sequía y el esfuerzo que representa cultivar. Así que siento que es una parte valiosa de mi infancia, la experiencia con mis abuelos y en sus tierras. Qué loco, resulta un tema tan común entre la mayoría de los invitados que han nacido en la ciudad. Casi todos mencionan como el vínculo que, aunque a veces había sido chiquito, a veces grande, pero el vínculo que hayan tenido con el campo, ya sea en los veranos, en los fines de semana, eso siempre hablan como que fuera lo que les salvó la vida, ¿sí? Lo que les dio la conexión con la tierra, ¿sí? Y como no está en una comprensión de mi cabeza, pero hasta ahora tengo sueños con la hacienda. O sea, todavía llega a mí esa información de esa infancia en las tierras de mis abuelos. Y es loco que Yaruquí era campo cuando éramos niños nosotros. Sí. Ahora ya es parte de la ciudad. Ha sido un gran cambio, y esas tierras cuando ellos murieron se vendieron, así que perdimos como la conexión con eso. Y siento que es algo que entre primos hasta ahora es una pérdida realmente. No tener el lugar donde solíamos ir de vacaciones o para hacer reuniones para la fanesca o la colada morada, que era como el lugar del encuentro, ahora ya no hay. ¿Y qué más? ¿Cómo era tu familia? Bueno, mi familia, mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años, entonces después mi madre se volvió a casar, así que mi infancia hasta los 20 años que viví con mi mamá transcurrieron con mi hermana, mi mamá, mi padrastro y mi medio hermano. Así fue mi infancia, pero con mucha conexión con mis abuelos maternos, como que eran parte muy cercana de mi vida. Y como mi mamá trabajaba mucho, mi abuelo era quien solía ir a las reuniones de padres de familia o estar en los eventos de la escuela, como que estaban muy, muy, muy cerca. Y tu papá, entiendo, se fue en ese momento. Tú no tienes memorias de él en la infancia, ¿no es cierto? Sí, mi mamá es una sobreviviente de violencia doméstica. Entonces ella, cuando tenía yo 2 años, tuvo que escapar de esa situación. Así que perdimos totalmente el contacto con mi padre hasta que yo tuve más o menos 15 años, que volvimos a retomar un poco el contacto con él a través de cartas, porque él vivía en Argentina. ¿Y después lo conociste? Me contaste que fuiste a Perú una vez ya más grande, ¿no? Sí, cuando yo tenía 20 años fui a vivir en Argentina. Cuando decidí volver a Ecuador, decidí hacerlo por tierra, entonces hice el recorrido por bus, yendo pueblo por pueblo, y sabía que tenía que pasar por Lima, que era donde vivía mi padre. Así que, como una decisión intencional, seguí el rastro a través de tías y personas que tenían el contacto, y le escribí. Y le dije, voy a pasar por Lima y quiero conocerte. Así que fue nuestro encuentro después de muchos años, porque rompimos la conexión presencial cuando yo tenía 2. Entonces lo volví a ver a mis 21 años. Qué loco. ¿Cómo fue? O sea, me refiero a cómo te sentiste, no necesariamente detalles de cómo fue el encuentro, o si quieres también, por supuesto. Fue con todos los blancos, negros y grises por dentro. Siento que fue una experiencia extraña, como encontrarte con la persona que es tu padre, pero que es un desconocido realmente, con todas las implicaciones de la historia. Entonces, fue extraño, bastante extraño. Siento que me tomó tiempo integrar esa experiencia.
después, cuando ya volví a Ecuador y con el tiempo integrar esa experiencia de haber estado con él una semana en su casa y conocer a mis otros hermanos que no sabía que tenía. Tengo 3 hermanos más que viven en Perú, y a su esposa y a tías que nunca había conocido, una familia muy amplia que querían que yo esté ahí para comer con ellos y como descubrir una parte de mi árbol que estuvo por mucho tiempo en la oscuridad, digamos. Uh-huh. Como tías, tíos, primos, primas, hermanos. Y a él, ¿no? Como el ser que puso su semilla para mi vida, pero que a la vez no conozco. Ajá. Y que a la vez debe ser raro tener un resentimiento basado en la historia, ¿no? Pero nunca un contacto, o sea, no haber visto eso de primera mano con conciencia. Bueno, de bebé lo habrás vivido. Uh-huh. Querer reconectar, pero al mismo tiempo el daño que hizo debe ser difícil, y a los 21 años, ¿no? ¿Cómo perdonar o qué compleja situación? Sí, siento que es el trabajo de rehacer tu historia en primera persona. Como usualmente tenemos las historias desde lo que nos dicen nuestros padres, desde lo que nos dicen nuestros abuelos cuando somos niños, pero perdimos el contacto con cómo fue para mí. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido el trabajo de crear esa historia en primera persona y poder contemplar entre líneas esa historia. Entonces, tiene como muchas capas y es un tejido con muchos colores. Sí, y siento que es un trabajo que sigo haciendo, que no se ha terminado en esta reconstrucción de esta historia o de poder observar ciertos hilos de ese tejido que no habían sido nombrados. Uh-huh. Porque siento que como niños y niñas necesitamos adultos presentes que puedan nombrar para hacer sentido adentro nuestro de lo que experimentamos, y a veces no fue nombrado, y ya como adulta que soy, hago sentido en mí misma, en esa historia, a esa niña. Ese es como el trabajo profundo con el niño o la niña interna, ¿no? Uh-huh. Poder hacer sentido de su historia y poder darle aquello que quizás no pudo recibir en su momento para completarse. Y ahora que hablamos del duelo, siento que es como lo más vital en cómo yo lo he entendido, que es la sanación, digamos, si se puede usar esa palabra, es volver a la completud, algo que estaba fragmentado, como por piezas, y que yo puedo ahora completar en mi corazón. Con el dolor, pero también con la belleza y el amor, ¿no? Uh-huh. Como dice esa frase bonita, que nunca es tarde para tener una buena infancia. Sí. ¿Y cómo llegaste a esta parte más terapéutica, a trabajar con el tema del duelo? Digamos, ¿cómo fue tus 20s y tus 30s? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo estudié diseño gráfico y saqué una licenciatura en diseño gráfico y empecé a trabajar en el mundo de la comunicación visual enfocada en proyectos con responsabilidad social. Y me fue pasando que descubrí que no era mi lugar. Como que al hacer un afiche para un proyecto súper hermoso, mi experiencia quedaba frente al computador y me faltaba la experiencia con esa gente. Entonces empecé a percibir en mi cuerpo y en mi corazón que mi lugar no era frente al computador, sino en la experiencia presencial del contacto con la gente. Y fue a través del tiempo, de una forma muy linda, que yo empecé a transitar este cambio de profesión.
de la comunicación visual a través del diseño gráfico hacia las artes curativas. Entonces, me gusta porque la comunicación visual de alguna manera es un arte también. Y ahora trabajo mucho también con las imágenes. Entonces, siento que es algo que todavía está en mí, este mundo visual, pero ahora el trabajo es diferente. Entonces, el cambio que hice y la raíz más profunda que tengo en mi trabajo es la terapia craneosacral biodinámica. Y a partir de esa raíz he hecho también como otros encuentros con otras maestras y maestros que han ido completando ese camino. Y sigo en ese camino. Pero fue un gran cambio de la decisión, ¿no? De saltar al otro lado del río. Y tenemos un episodio con Janet Evergreen, que es una de tus maestras en esto o tal vez tu maestra, ¿no es cierto?, en el tema de la craneosacral. Sí. Ahí para que lo escuchen si quieren. No me acuerdo el número del episodio, pero siento algo. Y justamente tú me la presentaste porque le trajiste acá a hacer un retiro y todo. Y entonces tú te entrenaste con ella y comenzaste a trabajar más como en terapia con personas, así. Yo tengo una gran amiga que es Emilia Rosero, que ella fue quien me presentó a Janet Evergreen. Y Emilia es una de las personas que me ha enseñado cómo es el corazón del servicio. Y mi relación con la terapia craneosacral empezó en un día en el que yo estaba en crisis y necesitaba apoyo, y llamé a mi amiga Emilia y le dije, ¿tienes tiempo hoy para acompañarme para hacer una sesión? Y ella ya era antigua alumna de Janet. Entonces ella tenía ese día un encuentro en el INEPE, que es una escuela al sur de Quito, y ella todos los sábados ofrecía un espacio de acompañamiento para los maestros y maestras de la escuela de forma gratuita, como un servicio de apoyo emocional y espiritual. Entonces me dijo, tengo esto hoy, acompáñame y en algún momento del día que haya algún espacio te atiendo. Entonces le acompañé con mi corazón roto, esperando un espacio de ella para que me atienda. Pero lo que pasó ese día fue que había tanta gente que tuve que apoyarla. Y la magia de ese día fue que al acompañar persona por persona con ella, mi corazón se fue sanando. Porque cada una de las sesiones que pasaban con las personas me dejaban algo a mí. Y al final hubo tanta gente que atender que nunca hubo un tiempo para mí. Pero yo volví diferente. Y ahí fue que le dije, yo quiero aprender. Y así empezó mi camino. Qué bacán. Tal vez puedes hacer, solo para la gente que está con la curiosidad, más o menos una breve descripción en qué consiste este tipo de trabajo con la craneosacral. La terapia craneosacral biodinámica es un enfoque terapéutico que trabaja con las manos. Tiene sus raíces en la osteopatía. Es una terapia manual muy gentil, no es invasiva y se basa en el sistema craneosacral que involucra el cráneo, la columna vertebral, el sacro, pero también las membranas y los fluidos. Como terapeutas aprendemos a sensibilizar nuestras manos para escuchar en la quietud los movimientos sutiles del cuerpo. Y la terapia craneosacral se basa en el fundamento de que existe un aliento de vida, como una energía reguladora en el cuerpo. Y lo que nosotros hacemos al acompañar con las manos es conectarnos con esta sabiduría. Se trabaja con el sistema nervioso, apoyando a la persona a corregularse a través de la dinámica entre los dos campos. Gracias. Y de ahí al duelo, ¿cómo llegaste a interesarte, digamos, por este tema del duelo? Entonces empecé a recibir formación de Janet. Ella venía al Ecuador 2 veces cada año y empecé a asistir a sus talleres hace 13 años.
Lo empecé a hacer como por curiosidad y por querer sanarme a mí misma, pero con el tiempo se sembró esta semilla de yo también quiero acompañar. Y lo hice por años hasta que un día le dije a Janet, ¿crees que estoy lista? Y su respuesta fue, si no es ahora, Pau, ¿cuándo? Y me dio como la puerta abierta de empezar a acompañar a otras personas. Y en ese camino, cuando justo estaba empezando a acompañar a través de la terapia craneosacral, tuve la experiencia de un primer embarazo. Tengo una primera hija que estuvo en mi vientre por 13 semanas. En la semana 13 murió y esta experiencia marcó mucho mi historia como mujer, porque es una experiencia que atravesé en mi cuerpo, no solamente la experiencia de la muerte gestacional, sino también de la violencia obstétrica. Entonces, a partir de esa experiencia, me formé como doula. Hice una formación como doula para acompañar a mujeres en su gestación, parto y posparto. Y junto con una amiga empezamos a dar talleres y creamos un hermoso proyecto que se llamaba Instinto Mamífero. Y juntas empezamos a ofrecer talleres para mujeres que habían tenido pérdidas gestacionales, perinatales o neonatales. Y después nos separamos del proyecto y cada una empezó su camino fuera de Instinto Mamífero. Y yo, por un lado, tenía este llamado de acompañar este tipo de historias, pero por otro lado, el universo también me las mostraba. Y sin yo proponérmelo a nivel de difundir que acompaño esto, me llegaban personas a sesiones de terapia craneosacral que traían estos duelos. No solo gestacionales, sino el duelo ampliamente, ¿no? Lo que significa atravesar una pérdida. Después recibí una formación de cómo hacer cierres de transición con una maestra mexicana, de cómo a través del ritual podemos apoyar a las personas que están haciendo una transición. Esta transición puede ser un cambio de edad, la muerte, una mudanza, un cambio de país, que ese es el duelo, ¿no? Cuando la vida nos invita a soltar algo que atesoramos. Y empecé a investigar y me empezó a llamar mucho cómo incorporar el ritual en el acompañamiento. Y después empecé a hacer talleres grupales que ya no solo abordaban el duelo gestacional, sino también el duelo ampliamente. Y después en la pandemia eso se convirtió en un círculo virtual y el año anterior creé un programa enfocado en el duelo. Así ha sido como el camino. Un pasito, otro pasito. Uh-huh. Que solo un pequeño comentario sobre eso es que a mí me encanta esto de que tal vez en un montón de ámbitos de la vida, pero en especial en esto de las artes curativas, el camino de formación, el camino de transitar hacia estar lista para atender, para acompañar, es un camino súper auténtico de que pasa de generación en generación estas artes, que yo creo que es algo que la academia ha roto mucho, ¿no? Y que a veces incluso, obviamente hay un montón de gente académica lindísima y muy buenos sanadores y todo, pero no por la academia, sino a pesar de la academia. Es decir, la academia de alguna forma te corta muchos instintos y te corta muchas tradiciones y te corta todo lo que no sea el paquete que te venden en esos años de formación. Entonces, me parece súper valioso rescatar esto, ¿no? Que los caminos de formación en general, y más aún en las artes curativas, como les llamaste, como sociedad es importante que valoremos las tradiciones y las formas distintas de formarse y de llegar allá, porque al menos con la medicina es de las cosas tal vez más, ¿cómo se dice?, como mal vistas, ¿no? Cuando alguien está ayudando a curar a alguien más sin tener un título de doctor o algo así.
y hay mucha vergüenza alrededor de eso, mucho síndrome de impostor, que no tengo el título, que no tengo el aval, o incluso criminalización, ¿no? Para cosas a veces más delicadas como el tema de la partería. Y entonces creo que es súper importante que vayamos rompiendo esos paradigmas de que solo los doctores con títulos son los que tienen la capacidad de ayudar a sanar, ¿no? Bueno, ese comentario quería hacer, pero quiero que nos metamos un poquito más profundo en el tema del duelo, porque yo quería mucho hablar de esto. Primero porque a mí personalmente me ha estado llegando por todo lado la importancia de... Te voy a contar un poco cómo me ha pasado a mí en estos últimos años y por qué encuentro tan importante que hablemos de este tema que se habla poco. A mí me pasó en un retiro de hongos que llegó una señora que estaba con un duelo tremendo porque había perdido a su marido y su marido era lo único que tenía en la vida y ella estaba 1 año y medio devastada, ¿no? Devastada. Y en ese retiro que yo tuve la suerte de acompañar, hubo un momento en donde se formó una especie de círculo, eran todas mujeres, era una cosa colectiva, y eran todas mujeres menos yo. Y tuve la suerte de ser testigo de algo que se generó en ese grupo, en ese círculo, en donde se podía palpar el dolor. Y yo le veía como un dolor con D mayúscula, era un dolor profundo del alma, pero que no tenía la connotación negativa ni de rechazo, sino que más bien todo el grupo estábamos con plena disposición a presenciarlo, a observarlo, a sentirlo. Y el haber estado en esa disposición generó, era como que se podía sentir en el aire, se podía topar ese dolor, era una cosa muy loca. Y después de haber atravesado eso con muchísimo llanto, con muchísima emoción, después apareció tal vez la dicha más fantástica que uno haya podido ver en la vida, así, como la dicha así divina. Y fue la primera vez que yo honré el dolor, que para mí ese dolor es, digamos, la palabra duelo, y eso también te voy a pedir que nos ayudes a definir, porque creo que tiene una connotación también como, en general, solo como que alguien se murió y estoy de duelo, pero y en español lamentablemente no le tenemos como un verbo, no es un verbo del doler de esa forma, ¿no? Siento que al entender y al honrar que eso es parte importantísima de la vida, el poder honrar estos duelos, honrar estos dolores, poder estar presente con eso, es una puerta para sanar personalmente, pero también es una puerta para crear comunidad y también es una puerta para madurar. Y desde ahí me comenzó a pasar constantemente de acompañar este tipo de situaciones. Y a la vez la Cami, mi esposa, también le pasó lo mismo porque entró en todo un viaje del mito de Inanna que tiene justo que ver con eso, ¿no? Del descenso a las cavernas, a la oscuridad, a la muerte, para después renacer, ¿no? Y entonces me doy cuenta que hay toda una mitología y toda una ritualidad al respecto en muchísimas culturas ancestrales y que la nuestra la tiene como oculta, olvidada. Y entonces por eso yo creo que es importante que hablemos del tema. Y por eso me encanta que tú estés metida en eso también, explorándolo. Y bueno, si tienes algún comentario sobre lo que yo dije, chévere. Y también te quisiera pedir si nos ayudas a definir más ampliamente lo que es el duelo y un poco qué tipos de duelo hay, ¿no? Y a quién le toca, porque mucha gente siente que, bueno, solo a quien se le muere alguien cercano y ya. Pero creo que todos de alguna forma atravesamos esto. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de duelo? Sí, gracias, Feli. Creo que hablaste de algunas cosas importantes como la palabra sanar y la palabra duelo. Y yo quiero decir que, bueno, primero la imagen que me llega ahorita para hablar de esto es como una flor. O sea, la flor se abre y ofrece toda su belleza, pero tiene que morir
para dar espacio a otra cosa. Y vivimos esa verdad en nuestra humanidad, la impermanencia. Y estamos atravesando esos finales de muchas formas. Entonces, el duelo ampliamente abordado no es solamente, como tú nombraste, la muerte de un ser amado, sino cualquier terminación, cuando llega un ciclo a un final. Entonces puede ser la terminación de una relación, puede ser un diagnóstico médico que implica la terminación de la salud, por ejemplo. Puede ser una mudanza, un cambio de trabajo, cualquier asunto que implique un final. Y también todas las experiencias traumáticas que hemos vivido implican un duelo, porque siempre en una experiencia de trauma hubo una pérdida. No todos los duelos son traumáticos o implican un trauma, pero sí todos los traumas implican un duelo, porque en una experiencia traumática perdimos la seguridad, perdimos la agencia, hubo una pérdida. En ese sentido, las experiencias traumáticas que hemos vivido también implican hacer un trabajo con el duelo. Y la palabra sanar que antes mencionaste, usualmente las personas me preguntan, ¿cuánto me va a durar esto? Como quisieran saber una línea de tiempo. Y para mí sanar implica que este dolor ya no dirige tu vida, pero no es como una gripe de la que entras y sales y ya, sino es más como una espiral donde cada vez puedes entrar y salir en los diferentes años de tu vida, pero cada vez con una comprensión más profunda. En mi ejemplo personal, con la experiencia de mi padre, porque mi padre tuvo una vida con una gran adicción de la que no pudo salir y él murió a través de esa adicción. Entonces, comprender eso me ha tomado años y sigo en eso. Y no sé si es algo de lo que voy a salir, sino que la vida me va a ir mostrando una capa diferente de esa experiencia, cada vez a un nivel más profundo, con un entendimiento cada vez a un nivel más profundo. Y la sanación puede ser también esa experiencia de que esto que estaba fragmentado puede volver de alguna manera a una forma más completa dentro de mí. Y el regalo que nos ofrece el duelo es que nos rompe el corazón. No es que estemos rotos, es que el corazón se abre. Y en esa capacidad de abrirse da espacio a todo, a lo difícil, pero también a la belleza. El corazón está más suave, digamos. Y en esa suavidad, aquellos dolores antiguos vuelven, porque el corazón está más abierto para mostrarlos. Y usualmente en el trabajo con el duelo no es solamente el dolor de la pérdida de lo que está pasando en el presente, sino es de todos aquellos duelos antiguos que no fueron elaborados y que ahora con este corazón abierto emergen. Por eso a veces es mucho más complejo, porque hay nudos que no son del presente, son muy antiguos. Y cuando una herida nueva se abre, las heridas antiguas que no han sido procesadas golpean la puerta pidiendo apoyo. Por eso es un momento especial, y tú lo dijiste, es un momento de crecer. Y es crecer a través de la medicina del dolor. Porque el dolor se vuelve como esas llamas, digamos, que pueden hacer la alquimia, donde esas corazas del corazón se funden. Y el corazón abierto está más sensible
también a la belleza, que es una paradoja, ¿no? Y el duelo tiene diferentes etapas, no son lineales, son fluidas, pero no le podemos pedir a alguien que está atravesando las primeras etapas que ya tenga una comprensión del sentido de esa vivencia. Por eso siento que las llamas del dolor, que es esta alquimia donde se funden estas protecciones que nos hemos puesto, que a la vez nos han hecho sentir que estamos separados, ese dolor las hace quebrantarse. Y también siento que cuando cada persona que llega con su dolor, con su duelo, llega con una tierra, digamos, ¿no? Sí, podemos pensar en la metáfora de la jardinería. Tienes un jardín con una tierra que ha estado ahí por mucho tiempo y está sólida y es dura, y llegas con la intención de que sea un jardín. Y para que eso sea posible tienes que remover esa tierra, y esa tierra es dura y tiene raíces profundas de plantas que han estado sembradas quizás antes de que nacieras, que son todos estos dolores antiguos de generaciones y generaciones. El trabajo con el duelo no es solo hablar del divorcio que estás afrontando ahora, sino de todo lo que hay en esa tierra cuando la remueves, de esa niña que aprendió a ocultar el dolor, de todos los sistemas de creencias que hay ahí profundas. Hay muchos autores que dicen que el duelo siempre es un duelo ancestral, en el sentido de que no soy solo yo quien tiene este dolor, como tú nombraste en este círculo con esa mujer, ¿no? El duelo está hecho para ser presenciado y acompañado, para poder ser sostenido, porque es mucho más grande y antiguo. Y ahora hay tantas investigaciones, tantos datos clínicos sobre eso en relación al duelo intergeneracional o la epigenética y el trauma, de cómo las generaciones antiguas y todos los traumas y dolores que vivieron, que no fueron integrados, siguen aún en nosotros, en nuestros huesos, en nuestro sistema nervioso, en la manera en la que vivimos el mundo. Siempre que estamos haciendo un trabajo con el duelo, estamos haciendo un trabajo también para las generaciones que vienen, para que ellas no tengan que hacer ese trabajo y vengan más limpias, con más espacio para el amor. Porque a un nivel químico del cuerpo, trabajar con el dolor le da espacio al amor. Y para mí, ahora que trabajo más acompañando procesos grupales, cada vez se hace más clara esta verdad de que en el proceso de sanación colectiva, en el proceso de duelo donde sostenemos en comunidad este dolor, es ahí donde a través del otro yo completo algo que está fragmentado en mí, a través de lo que el otro nombra, que yo no me atreví a nombrar, y me reconozco en su verdad y me completo. Y ahí es como esta magia, ¿no? También de poder sentir, no soy el único, no soy la única. Y al principio, cuando hacía este proceso de duelo grupal, pensaba, ¿cómo será ponerlo ampliamente, ¿no? Que llegue una persona con un duelo de una gestación que llegó a la semana 8 y una persona que acaba de morir su hija de 30 años y otra persona que acaba de morir su mascota y otra persona que se divorcia después de 40 años de estar junto con su pareja de vida. ¿Cómo será para la gente contemplar la diversidad del dolor? Y era para mí una preocupación de cómo se van a sentir. Pero lo que he visto al final del proceso es que en este compartir el corazón roto, por decirlo de alguna forma,
también esta mente dual de las diferencias también se transforma y a la final estamos sosteniendo el dolor colectivamente, como una mente colectiva del dolor. Y me gusta mucho que leía de unas personas nativas de América que hablaban y les preguntaban, ¿cómo nombrarías tú a esta mente colectiva? Y esa persona decía, nuestra piel. Y sentí cómo crear un contenedor donde compartimos una misma piel, donde lo que tú sientes, yo siento, y lo que a ti te pasa, a mí me toca. Y por eso siento que es tan importante el trabajo del duelo hoy en día, porque necesitamos sentir que el dolor de lo que le pasa al otro lado del mundo, me toca. Y que es importante para mí lo que le pasa al otro en mi comunidad. Compartir nuestra piel como humanidad. Y más en los tiempos actuales, donde se siente que es más desafiante el sentir, el atrevernos a sentir en la piel, ¿no? Uh-huh. Compartir una piel. Me recuerda un montón algo que decía un maestro mío. Él decía que todo es un nodo temporal en proceso de flujo y que todos somos un nodo temporal en proceso de flujo. Que para mí eso quiere decir que somos una red de vida y que la vida solo está pasando a través nuestro. Uh-huh. Y esto es mucho lo que ofrece el pensamiento sistémico también, que creo que es bien útil para cambiar cómo entendemos, porque de alguna forma hemos sido entrenados para creer que está adentro nuestro, nuestra experiencia, nuestra memoria, nuestro dolor, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestras creencias, y nada es realmente solo nuestro, nada. Todo es más como que somos antenas o algo así, por donde están pasando las ideas, los dolores, qué sé yo. Y entenderlo así nos puede ayudar mucho también a dejar de sentirnos aislados, ¿no? Dejar de sentirnos que somos los únicos que tenemos esta experiencia de vida, los únicos que sentimos este dolor mío, porque a mí fue que, qué sé yo, que mi papá o mi mamá me hizo tal cosa, y no, solo somos nodos temporales en proceso de flujo, igual que todos los demás. Y me gusta esto también como hablar en esta metáfora hermosa de la piel, de decir nuestra piel al hablar de una mente colectiva, de que mi piel personal es mi contenedor. Mi piel, mi contenedor, me divide mi experiencia dentro de la experiencia afuera. Y el duelo necesita contenedores. Es como una necesidad del duelo, el contenedor. Y este contenedor implica que yo puedo quebrarme y caer sobre mis rodillas y que sé que voy a ser sostenida. Y eso es lo que está faltando. Entonces, ante el dolor, sentimos, no, tengo que sostenerme en pie y seguir adelante, porque no existe el contenedor para caer sobre tus rodillas y saber que digas lo que digas y que pase lo que pase, te será sostenido. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos cuando creamos los procesos grupales, creamos contenedores. Uh-huh. Y sabemos que el duelo es un deber de la vida, ¿no? Ya sea que no lo estés pasando hoy, pero tenemos seguridad de que vamos a atravesar pérdidas, porque vivimos la verdad de la impermanencia. Entonces es un trabajo de la vida, parte de ser humanos, transitar la pérdida. Total. Y me lleva de vuelta a esta noción del paradigma en el que vivimos en nuestra sociedad, con el miedo a la oscuridad, con el miedo al fracaso, ¿no? Como si caerte de rodillas y llorar es un fracaso, ¿no? Es visto como un fracaso, es visto como algo a lo que no debes llegar. Uh-huh. Y creo que visto de una forma más amplia es en general el miedo a la oscuridad, ¿no? Es como una sociedad que permanentemente busca la luz
busca el éxito, busca la felicidad, busca así como solo lo bueno, solo lo bueno, solo lo bueno. Y bueno, de hecho ese es parte del problema, ¿no? Eso es lo bueno. Y lo oscuro, el dolor, la dificultad, eso es lo malo. Es como que tiene muy claramente separado lo que es bueno y lo que es malo. Y una de las frases que a mí me ha servido mucho desde que sacó la Cami de esto del mito de Inanna que te contaba, es que hay que confiar en la oscuridad. Y visto de una forma más amplia, hay que confiar en general en la... Creo que se refiere a esto que tú dices, ¿no? Que vas a ser sostenido una vez que caigas al abismo, ¿no? Y eso creo que es algo que tiene que construir, en especial en nuestra sociedad en donde ya no está construido, ¿no? Donde ya no hay tanta noción de comunidad. Por suerte sí tenemos bastante todavía en nuestros países, pero también se está desmantelando de alguna forma con el desarrollo, digamos así, de que cada uno su trabajo, cada uno su familia, cada uno su terreno, y no hay un territorio y no hay una comunidad y no hay una práctica y no hay un ritual. Que creo que hay que construirlo para que sea cierto el hecho de que si es que te desmoronas vas a ser sostenido, porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde todavía hay gente que si se desmorona no va a ser sostenida, ¿no? Pero creo que esa es la puerta para atravesar, es a través de la oscuridad, ¿no? La puerta para crecer o para sanar es a través de la oscuridad. Estuviste mencionando esto de los indígenas nativos americanos y te quería hacer otra pregunta. Si es que conoces cómo manejaban alguna o algunas culturas ancestrales el tema del duelo. Yo recién escuché a un man de Australia, un nativo australiano, y contaba cómo son sus rituales de duelo y me quedé loco porque es algo que para mí era súper contraintuitivo, que no, digamos... Al comienzo no me hizo sentido y después le sigo dando vueltas como para tratar de entender qué nomás han entendido las personas sobre el duelo. Este man contaba que cuando se muere alguien en su comunidad es prohibido nombrarle por un año. Por un año nadie debe nombrarle. Si es que alguien en la comunidad se llamaba igual que esa persona, se tiene que cambiar de nombre por un año, porque el nombre de la persona que se murió no debe ser mencionado. Que es todo lo contrario que hacemos aquí, más bien, y en muchas culturas de las que yo conocía, ¿no? Que es más bien ponerle su foto, ponerle su nombre, recordarle, honrarle y así. Pero me hizo cierto sentido considerando, por ejemplo, lo que dice el budismo también, hablando del bardo y de este lugar a donde van las almas después de morirse, de que hay que dejarle ir, de que no hay que tratar de sostenerle aquí a esa pérdida, sino que hay que realmente dejarle ir. Y honrarle es dejarle ir. Entonces, yo siento que es algo muy poco explorado, al menos por mí, y quería saber si tú has explorado algo de los rituales ancestrales del duelo alrededor del mundo. ¿Conoces algo? Bueno, antes quería como mencionar esta palabra que dijiste de atravesar. Y lo que yo he explorado es que a veces me gusta más la palabra rendirme. Como que atravesar de alguna forma implica como vamos ahí con fuerza a atravesar esto. Y a veces el duelo lo que nos pide es rendirnos. Como en la rendición pasa algo. Y en esta misma imagen de caerme de rodillas ante este dolor, en el momento en que me rindo ante esto y no puedo cambiar esa verdad que estoy viviendo, tengo dos opciones, que es o colapso o pido apoyo a algo más grande. Y por eso usualmente en el duelo hay un encuentro con la espiritualidad y con lo divino. Con lo divino, no con un divino que tiene rostro o que pertenece a una religión, sino con esta sensación de ser sostenidos por algo que es más grande, conocer eso. Y eso más grande también puede ser nuestros ancestros, que como tú nombras ahorita de las culturas, hemos perdido esa conexión con nuestros ancestros. Y así como de ellos recibimos
los desafíos de los traumas intergeneracionales, también recibimos la resiliencia y también recibimos la sabiduría que ellos pudieron cosechar en su paso por el mundo, ¿no? Y los ancestros también de la tierra, o sea, los árboles, los animales, las aves, nuestros ancestros del amor, todas aquellas personas que en tu vida marcaron algo positivo, se vuelven tu linaje de corazón. Entonces, al caer de rodillas, recuerdo que no estoy sola. Y en este sostener del crear el contenedor, a la vez que puede ser un contenedor grupal de un espacio terapéutico, yo también puedo crear ese contenedor recordando en mi vida cotidiana que soy sostenida por la tierra, que mis raíces de mis pies se conectan con las raíces de la tierra. Y hay prácticas para recordarnos esto, ¿no? Como hacer altares en la casa que nos recuerden qué es lo importante. Estar en la naturaleza, aunque vivas en la ciudad, ir a un parque, mirar el cielo. Son prácticas que nos apoyan a crear estos recursos y esta orientación que podemos tener hacia lo que se siente bien y hacia lo que me puede sostener. Cada uno llega al duelo con una red fuerte o con una red débil. Y algo que nos enseña el duelo es que es importante constantemente estar cuidando y creando esa red, ¿no? La comunidad no es solamente los vecinos con quienes vives cerca, sino con quienes te sientes visto y reconocido. Y es algo a lo que le debemos dar tiempo, nuestras relaciones afectivas. Y en este mundo ahora tan rápido hay poco tiempo para crear esas redes, ¿no? Que nos van a sostener. Y estamos seguros que vamos a necesitar ser sostenidos. Y necesitamos tiempo, como tú nombrabas en las comunidades, para ser red de otro. Porque eso implica tiempo. Entonces, ¿cómo puedo yo recordar que necesito constantemente cuidar mi red y a la vez darme el espacio para ser red de otros? En la seguridad de que hoy estoy por ti y que después tú vas a estar por mí. Y en esto de los rituales, hay una parte en el programa de duelo que comparto que aborda los rituales como una forma de metaforizar momentos que necesitamos atravesar en el duelo con el cuerpo. Porque el ritual lo que nos ayuda es a llevar la experiencia al cuerpo y vivirlo con el cuerpo, que es diferente a trascender, en el sentido de que muchas prácticas te llevan a trascender la experiencia, ir más allá de la experiencia, pero hace falta pasarla por el cuerpo. Y en esta imagen que dijimos antes de caer sobre tus rodillas, es eso, ¿no? El duelo es muy corporal. Se siente la ansiedad en el pecho, la falta de apetito, la falta de concentración, la no capacidad de poder relajarte o de dormir bien, bajas de peso, subes de peso. Muchas personas están inhabilitadas para volver al trabajo por un tiempo. Es muy en el cuerpo. Y a veces como que en el mundo hay tantas anestesias, ¿no? Para evitar atravesar por el cuerpo. Y lo que a mí me parece importante de reconocer las diferentes formas de ritualizar la experiencia del dolor que hay en el mundo es preguntarnos qué resuena conmigo, qué resuena para mí como práctica, ¿no? Y muchas veces en situaciones como las pérdidas gestacionales, por ejemplo, donde no hay un cuerpo, donde no hubo un ritual, porque cuando muere una persona hay la misa, después el funeral, después el entierro, la misa después de un mes de la muerte, después del aniversario al año, y es algo que compartes con la familia y con otras personas, pero hay muchos tipos de pérdidas donde no hay esa ritualidad comunitaria. Por eso
esta forma de crear otros rituales nos ayudan a darle esa ceremonia. Y esa ceremonia nos ayuda a tocar ese dolor en el cuerpo a través de esas metáforas que hacemos, ¿no?, con el ritual. Y hablando de los australianos, yo le escuchaba a un indígena australiano contar cómo en su comunidad, cuando una persona muere, todos los que vivían cerca de la persona que muere cambian algo en sus casas o mueven las plantas del jardín de un lugar a otro. Todos tienen que mover algo en su casa después de que murió esa persona. Y lo que desean transmitirle es que para nosotros también algo cambió desde que se fue esa persona. Y esa es como una necesidad también del duelo, poder sentir que mi dolor importa, que es visto, que es reconocido. Entonces, existen muchísimas prácticas ritualísticas de diferentes culturas y lo importante es como sentir adentro de mí qué resuena conmigo para que sea verdadero. ¿Qué de esas verdades que se han construido alrededor de los funerales y de las prácticas mortuorias son mi verdad? Más allá de dónde vienen. Te cacho. Creo que hay otro tema que sería chévere conversar. Que muchos duelos son parte de transiciones que en general son vistas como progreso o como logros o como, digamos, cosas que uno quiere alcanzar y las alcanza, y eso viene acompañado también de una pérdida. Y en esos casos a veces es más difícil verlas y reconocerlas, a las pérdidas. Por ejemplo, la maternidad creo que es una importante, ¿no? Como una mujer se hace mamá, en el mejor de los casos quería ser mamá, ama a su bebé, nace su bebé, pero el rato que se hace mamá pierde una parte de ella, ¿no? Porque ya no puede volver a ser la mujer que era antes de ser mamá, ¿no? O papá también puede ser diferente, pero también. O el matrimonio mismo, ¿no? Le amas a tu pareja, te comprometes a vivir una vida juntos, te casas, y por más que eso es lo que querías y es un progreso en tu vida, a la vez estás perdiendo tu soltería, ¿no? Y esos son duelos que a veces son vergonzosos, porque te da vergüenza admitir que hay una pérdida y hay un dolor dentro de esta cosa hermosa que estábamos buscando y queriendo, ¿no? Entonces, si bien puedes considerar un éxito haberte casado con la mujer que amas y tener un lindo matrimonio y todo, también es una pérdida reconocer que ya no vas a estar con ninguna otra mujer, ¿cachá? Pero eso no le puedes decir a tu mujer, o sea, normalmente, ¿no? O con lo del bebé, lo mismo, ¿no? Es difícil admitir frente a tu comunidad que te da tristeza o que te da dolor, saber que ya no vas a dejar de ser mamá, por ejemplo. O sea, que ya esto es para siempre, es un cambio para siempre, ¿no? Tú que has trabajado justamente con temas gestacionales y así, ¿cómo ves esto de los duelos vergonzosos? No sé si se puede decir así, que son difíciles de admitir, y cuando es difícil de admitir, todo lo que tú decías, ¿no? Si no lo puedes ver, si no lo puedes nombrar, difícilmente lo puedes doler, ¿no? Lo puedes sentir. Entonces, no sé, ¿tienes algún comentario al respecto de esta situación? Sí, lo que me viene a mí es cómo aprender a ser buenos mediadores de nuestras voces. Un buen mediador es quien escucha a todas las partes, ¿no es cierto? Es neutral de alguna forma para poder mediar. Y adentro nuestro existen muchas voces. Creo que hay que normalizar también la ambivalencia como algo que es natural. Siento que cuando trabajamos en el duelo hay muchas formas de tener sentimientos que están contrapuestos y que se sienten de alguna forma confundidos. Y ahí el trabajo es cómo desenredarlos. Por ejemplo, mi papá murió y me duele, pero a la vez me alivia. ¿Cómo puedo nombrar que me alivia? Porque estaba siendo pesado cuidarlo en una fase terminal. Qué vergüenza decir que me alivia,
que era una carga. ¿Cómo puedo ser quien escucha a esas voces diferentes que, como tú dices, pueden tener como esta crítica sobre lo que implica decir que me alivia esa carga? Entonces el trabajo con nuestras partes adentro es esencial en el duelo. Poder escuchar a todas las voces, a la que dice me gusta, pero estoy contenta, pero también me duele. Como decidir algo implica dejar algo, ¿no? Y eso que dejas necesita ser honrado. Y siento yo que la parte más importante es cómo cultivar esa parte adentro de mí, ese ser sabio y adulto adentro de mí que puede escuchar a estas voces y abrazarlas, no solo aceptarlas, sino como una madre. Cuando una madre tiene varios hijos, no solo los acepta como son, sino que los abraza con amor. Entonces, ¿cómo puedo cultivar esa parte adentro de mí que abraza, no solo acepta a todas estas partes, a todas estas voces? Y en el duelo, a veces lo complejo o lo que se vuelve complejo es todas estas voces hablando al mismo tiempo. Y es una confusión. Y necesito darme el espacio para que cada uno se siente en una silla y me diga qué necesitas. Pero manejar mi vida o quien está al volante de mi vida es esta parte sabia, adulta. Y el trabajo para el duelo es con el adulto. Porque la parte que es chiquita y vulnerable nunca va a poder salir del duelo. Por eso necesito trabajar mi parte sabia y adulta y pedir apoyo espiritual, apoyo de todas mis redes para sostener mi verdad y mi raíz y no confundirme en esas voces, pero sí honrarlas. Y hay un libro hermoso del trabajo con el sistema familiar interno que se llama No hay partes malas. De Dick Schwartz. Sí. Ajá. Que ninguna parte, ninguna voz adentro mío es mala. Todas tienen una historia que merece ser escuchada. Qué lindo. Y en la crianza, ¿cómo manejas o cuáles crees que son buenas prácticas para dejar de criar a nuestros niños con este sesgo en contra de sentir el dolor? Uh-huh. Tú eres mamá también y creo que estas semillas se siembran full en infancia, ¿no? Como el clásico, no sé si es en todo el mundo, pero al menos aquí es el que cuando un niño se cae es no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Yo he visto a veces grupos de 8 adultos todos gritándole al niño no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y creo que ahí comienza el problema, ¿no? De no pasa nada. Aquí yo no voy a llorar, no voy a doler, no voy a así. ¿Cómo haces tú o cómo crees que son buenas prácticas con los niños para que normalicen sentir el dolor? Uh-huh. Entonces yo creo que mis hijos, los 4 que tengo, porque también después de mi primer hijo tuve otra pérdida, entonces en realidad tengo 4 hijos, me enseñan como maestros, como espejos a mirarme, ¿no? Y a intentar que ese espejo esté un poquito más limpio o bonito. Y no creo que haya nada que yo les pueda decir que yo no pueda hacer, en el sentido de que el trabajo es trabajarme a mí misma. O sea, no puedo decir algo que no soy, porque ellos aprenden de lo que yo soy, no de lo que yo digo. Entonces creo que el mayor trabajo como madres y padres o cuidadores de guaguas es el trabajo interno, es el trabajo en uno mismo, porque eso es lo que ellos ven y ahí está la coherencia, porque yo puedo decir, pero yo no lo vivo. Entonces en mi vida y en mi práctica es con el ser, más que con el hacer hacia ellos o como les digo, sino el cómo yo soy, porque en
ejemplo, como tú nombrabas, de decir, ya no pasó nada, es mi habilidad de estar con su llanto. Como más allá de las palabras que puedo decir. Es como la coherencia en mí. Y en todo este estudio que hay ahora en las neurociencias con los sistemas de apego, nos dicen que más allá de lo que nosotros decimos, hay un lenguaje corporal que los guaguas leen. Y ese mensaje corporal está en nosotros porque aprendimos de cómo nos criaron a nosotros también. Está más allá de nuestra conciencia. Cada vez que yo puedo trabajar con mi sombra, llevo a la conciencia algo que no estaba en la superficie y ahí yo puedo reclamar la elección de todo aquello que hacemos que actúa en nosotros sin nuestra elección, sin darnos cuenta, ¿no? Y con el trabajo se vuelve consciente y ahí existe la elección. Yo elijo, yo reclamo esta opción de elegir lo que antes pasaba en mí a través de la inconsciencia. Y muchísimas prácticas que llevamos hacia los guaguas se hacen de forma inconsciente. Están en nuestro sistema límbico, en nuestro sistema nervioso, en cómo tenemos este cuerpo que se ha formado con una historia. Somos biología, pero biografía. Somos mucho de biografía. Entonces, más allá de lo que decimos como mensaje, es nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal y nuestra historia lo que está actuando con nuestros guaguas, ¿no? Más allá de nuestra voluntad. Por eso creo que es tan importante todo lo que nosotros podamos trabajar en nosotros es el legado. Es lo que les dejamos, que ellos van a mirar en nuestra coherencia. No solo en las palabras, sino en nuestra acción, en nuestra verdad, ¿no? En nuestra práctica cotidiana. Y la sombra, por eso, este trabajo con la sombra es tan importante en el duelo. También. Porque como nosotros aprendimos a afrontar los desafíos de la vida, tienen una historia. Entonces, algunos aprendimos a meternos en tanques súper blindados para no sentir el dolor. Y cuando estoy en duelo, eso es difícil. Entonces es ir a trabajar con ese niño que está dentro de ese tanque blindado y su historia de por qué tuvo que meterse ahí adentro. Y primero hay que ir hacia esa raíz para poder abordar esa pérdida del presente, ¿no? Y ahí es cuando el presente, el pasado y el futuro en esa línea de tiempo están tejidos, tan misterioso, ¿no? La sanación de alguna forma es de esa capacidad de que el pasado, el presente y el futuro se vuelven en un instante. Estoy sanando algo del pasado que repercute en mi presente y que tiene un legado en el futuro. En todas las direcciones. Las flechas. Qué bonito, gracias. Una última pregunta. Hay veces que los duelos son inevitables, ¿no? Es decir, el dolor está ahí y ahí está. Pero también hay muchos microduelos que suceden todo el tiempo, constantemente, y que justamente como no tenemos estos mecanismos para reconocerlos, a veces se van acumulando sin ser vistos. Pequeñas pérdidas que ni siquiera las consideramos pérdidas. ¿Tú crees que es sano tener una constancia de ritualidad para entregarse a sentir cualquier dolor que esté por ahí acumulado? ¿O crees que es algo que se hace más ya cuando el dolor está tan grande que tiene que salir? Es decir, ¿hay algún tipo de, digamos, consideras apropiado una especie de profilaxis del duelo, ¿cacha? Cada tanto tiempo, no sé, cada trimestre o cada año o cada, qué sé yo, acostumbrar, aunque en ese momento no estés sintiendo que qué bestia, que tienes que caerte de rodillas a llorar. Pero para, no sé, pues en un montón de cosas siempre dicen es mejor prevenir
en vez de tener que llegar al punto en donde ya explota el tanquecito ese en el que no sabías que estabas metido, ¿no? Entonces, eso te quiero preguntar. ¿Te parece bueno una constancia, una ritualidad? ¿O ya solo cuando es espontáneo y hay que llegar a eso? Lo que me viene ahorita es un concepto que se trabaja en la teoría polivagal cuando trabajamos con el sistema nervioso, que es la ventana de tolerancia, que también le llaman la ventana de resiliencia o la ventana de presencia. Entonces, esta ventana es una metáfora de este espacio en el cual en el cotidiano de tu vida tú puedes estar presente con lo que pasa. Y cuando te sales de esa ventana de tolerancia o de resiliencia, te vas hacia el sistema simpático o hacia abajo el sistema parasimpático, que son estrategias que tiene la sabiduría de tu cuerpo para afrontar las emergencias, digamos, las amenazas de la vida. Y esta ventana tiene un tamaño diferente en cada persona. Por eso, situaciones similares, cada persona las afronta de diferente manera, porque su ventana tiene un tamaño y un grosor diferente. Lo lindo de este concepto es que esta ventana es fluida, y eso nos dice también la neuroplasticidad, ¿no? De que siempre podemos hacer nuevas conexiones. La salud o la fuerza de esta ventana depende de nuestras prácticas cotidianas. El bienestar depende de nuestras prácticas cotidianas. De esta forma, esta ventana de resiliencia va a hacerse cada vez más ancha y más fuerte, lo que nos va a permitir afrontar los desafíos de la vida sin salirnos de ahí. Por eso, en tantas culturas y en tantas tradiciones místicas, las prácticas como la meditación son prácticas. Por eso tienen esa sabiduría de ser prácticas, porque es algo que necesitas hacer una y otra vez para que para que puedas percibir su medicina. Entonces, para mí, cada persona tiene una forma diferente de sentir lo que le hace bien o lo que puede nutrir esta ventana de resiliencia en el cotidiano. Y es un compromiso el darte el espacio y el tiempo para nutrir eso, ¿no? Como nuestro cuerpo necesita alimento para nutrir su cuerpo físico, también necesita alimento nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual. Son diferentes tipos de alimento. Y tú sabes, Feli, que si dejamos de comer algunos días empiezan a pasar cosas. No podemos resistir mucho tiempo sin comer o tomar agua. Pero no es tan visible cuando no nutrimos esas otras partes de nuestra existencia, como los alimentos del alma. Y con seguridad, cómo llegas al momento en el que pierdes algo depende de esa nutrición. O te coge mal parado o llega en un momento en el que tu ventana de resiliencia es más fuerte para afrontar. Y lo que yo sé, acompañando a muchas personas con prácticas muy fuertes, espirituales, que han dedicado su vida a realizar prácticas espirituales, es que algunas pérdidas son tan fuertes que todo eso en ese momento no sirve. No sirve en el sentido de que no deja de ser fuerte por eso, no deja de romperte el corazón por eso. Y hay que estar un tiempo en el no saber, en el caminar por los escombros sin saber aún quién eres. Pero estoy totalmente convencida de que el bienestar es una práctica cotidiana. Qué bacán. Hay un par de preguntas que hacemos a todos los invitados. La una es si es que hay algún libro que quieras recomendar. No tiene que ser uno, puede ser más de uno.
Podría ser tal vez algo que estás ahorita leyendo y que te está apasionando ahorita, o si no, algo que tú sientas que ha sido medular en tu camino y que crees que le haría bien a la audiencia leer. En este contexto del duelo, yo siento que una de las formas, tocando el tema anterior de cómo es una práctica, cómo puede ser una práctica de alimentar mi alma, es para mí cómo puedo alimentarme de textos que me conectan con la belleza. Como, ¿qué es eso que cuando leo me eleva? También puedo reconocer que cuando veo las noticias me bajo, ¿no? No es una nutrición para mi alma, pero sí puedo reconocer textos, poemas, fragmentos, oraciones que cuando leo me elevan. En ese sentido, a mí, dentro del contexto del duelo, me gustan mucho las lecturas que tienen que ver con textos sagrados de místicos. Por ejemplo, Rumi. Cuando yo comparto un taller que se llama Barcos de Papel, que es una práctica de escritura somática enfocada en la etapa del duelo. Y ahí trabajamos mucho con textos místicos. Y uno de los que me encanta es Rumi. Rumi es todo. Entonces, en este contexto del duelo, yo siento que lo que para cada persona se sienta un texto que le eleva, que cuando lo lees se siente que te nutrió, es tan importante. Uh-huh. Los mantras. Chévere. Uh-huh. Y la otra pregunta la voy a moldar un poquito para que cuadre más con el tema, pero es como, ¿qué prácticas recomendarías a los oyentes? En este caso, normalmente hablamos de regeneración ecológica y social en el podcast, pero en este caso siento que es más regeneración del alma, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de gente que está como en busca de esta regeneración, ¿no? De cómo hacer una transición hacia. Y para mí, este tema del duelo y de ir a la oscuridad es medular. Para mí es el paso número 1. Yo siento que si es que algo necesita el mundo para comenzar a regenerarse ecológica y socialmente, es precisamente como descender a la cueva, a la oscuridad, al dolor, porque eso es lo que nos va a permitir de alguna forma esta madurez que nos va a permitir llevarnos mejor y llevar mejor el mundo, ¿no? En función de eso, ¿qué crees que tú podrías como recomendar a la gente que nos esté escuchando? Bueno, algo que yo siempre recomiendo a las personas con quienes trabajo, ya sea grupalmente o en las sesiones individuales, es cómo crear este espacio interno donde hay una seguridad suficiente. Porque para sentir necesitamos una seguridad suficiente. En el trabajo con los órganos en la terapia craneosacral, el corazón necesita una base suficiente para poder sentir. Entonces ahí hay veces que decimos como, pero déjate sentir y ir a las profundidades del dolor. Pero para aprender a sentir necesito primero crear seguridad. Por eso a veces para ciertas personas este contenedor seguro para sentir es a veces un contenedor terapéutico. A veces es el contenedor de un bosque. O a veces es el contenedor de una buena amiga, un buen amigo, una pareja. Pero necesito una seguridad suficiente para poder sentir. Entonces, hablando como a un nivel del sistema nervioso y de cómo funciona el cuerpo y nuestro cerebro. A mí me gustan mucho las prácticas que no necesitan salir de tu contexto cotidiano. O sea, sí puedes ir como a un retiro o algo especial que te aleja del cotidiano, pero la pregunta más desafiante es cómo llevarlo a mi vida ordinaria, ¿no? Cómo convertir el cotidiano ordinario en algo sagrado también. Para mí una práctica importante en el duelo es crear altares. O sea, en tu casa
lugares de tu casa que representan lo sagrado para ti, con elementos que te recuerdan cuando pasas por ahí con tu mirada en el cotidiano, qué es lo importante en mi vida, qué recursos tengo, imágenes que representan paisajes o deidades, animales, lo que sea que en tu cuerpo se siente con la cualidad de que es seguro y que es un recurso para ti. Entonces, una forma de alimentar esta ventana de resiliencia que hablábamos antes es estos bocaditos de sabores dulces de la vida, como escuchar el canto de las aves o poder mirar el cielo, poder caminar por un parque o lo que sea que a cada uno se sienta como nutritivo, porque cada uno es tan diferente. Y yo lo que suelo sugerir es hacer una lista de microplaceres, que también le llamo a veces, o me llegó a mí la información de esta práctica como boost de oxitocina, que es que puedo escribir en un papel una lista de todas aquellas cosas que yo siento que en el cotidiano y que no tengo que viajar o ir a un lugar distante para obtener, sino que en mi mundo ordinario se siente bien en mi cuerpo. Entonces hago una lista de al menos 10 cosas que se sienten bien en mi cuerpo, como por ejemplo puede ser abrazar a mi perro, salir a caminar alrededor de mi casa, abrazarles a mis hijos cuando se van a dormir, un abrazo de mi pareja antes de que salga al trabajo, un té de cedrón con miel. Cosas que son muy realizables. Y haces esta lista de al menos 10 cosas y tomas la firme determinación, el firme compromiso de que de esa lista vas a hacer al menos 2 cada día. Y después vas subiendo el compromiso. ¿Cómo puedes hacer más de esa lista cada día? Y es una forma de alimentar la química de la oxitocina, que es la hormona del amor, en tu cuerpo. Entonces, para mí es interesante, como más que proponer una práctica, sentir tú en tu verdad, en tu cuerpo, que para mí se siente un bocadito de belleza, que es realizable en el día a día. Qué lindo. Y a la vez me surge un contrapunto. No de esto último que dijiste, me parece súper bonito, sino más lo que decías de la seguridad. Porque a veces pienso también que es necesario lanzarse al vacío. Que no siempre vamos a poder estar listos o sentirnos lo suficientemente seguros para hacer las transiciones que necesitamos hacer. Y que si es que a veces tratamos de construir esa seguridad primero, tal vez no llegamos, ¿no? Es decir, y me surge también esto de los ritos de paso, ¿no? De cómo un rito de paso necesariamente, para que sea completo, tiene que incluir un riesgo de que tal vez no pases, ¿no? Y que igual en nuestra sociedad ya eso no existe mucho, pero en muchas sociedades o en muchas civilizaciones, en muchas culturas, es como se te presenta una prueba en la que puedes morir y que si no mueres entonces pasas a ser un adulto o pasas, qué sé yo. Y si no pasas, pues te moriste y no pasaste, ¿no? Y siento que la única que nos queda de eso es la más, ya ni siquiera tanto, tal vez la más biológica de nacer, ¿no? En donde en verdad siempre existe riesgos grandes de llegar o no llegar a pasar a este mundo, ¿no? Y que nuestra mente, nuestro ego o nuestras historias en la cabeza, para mantener un statu quo, a veces va a hacer todo lo posible para inventarse historias de que hay mucho riesgo y que tú no debes pasar porque tiene miedo de morir, ¿no? Entonces me surge esto, ¿no? De que a veces tal vez toca lanzarse al vacío y toca hacer lo que sabes que te toca hacer a pesar de que tal vez no lo logres. Y que no lograrlo es una opción y que tiene que haber un riesgo para que en verdad puedas realmente sanar algo que parece demasiado grande o difícil de sanar. No sé. Bueno, yo creo que
podríamos estar como toda una entrevista desarrollando y profundizando un montón sobre esto, pero lo que yo puedo decir ahora como para cerrar esto, con esto, es que hay que tener, o yo he aprendido en mi camino a cultivar mucha sensibilidad, sobre todo con personas que han pasado experiencias traumáticas, para que los procesos que tienen la intención de ser sanadores no sean retraumatizantes. Y lo que he aprendido a través de la neurociencia es que la sanación o la resiliencia está cuando puedes afrontar eso difícil con recursos. En esta imagen hermosa que tú propones de lanzarse al vacío, hay un término que se llama leading edge, que es cómo puedo acompañar a una persona a que esté en esa imagen que tú propones al borde de un precipicio donde abajo es incierto y es un vacío, pero con recursos, que es diferente a lo que pasó cuando hubo una experiencia traumática. No habían recursos. Por eso es un trauma. Es una experiencia que fue demasiado para el organismo, que no pudo metabolizar, porque fue mucho, muy rápido o por mucho tiempo. Porque el trauma no es solamente un evento que pasa, sino también es algo que no pasó, como ser protegido. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay que tener mucha delicadeza, o es el camino que yo he elegido en el acompañamiento, de cómo tener la delicadeza para ofrecer a la persona el desafío desde un lugar donde hay recursos, donde es diferente a cuando vivió un trauma. Y siento que una imagen que nos puede ayudar a mirarlo es que si estás manejando un auto a toda velocidad, es difícil observar el paisaje. El paisaje, cuando quieres ver en la ventana, es como rayos así, porque estás a toda velocidad. Y a veces así se sintió un trauma, muy rápido. Y la forma de metabolizar en el cuerpo eso que pasó es yendo lo suficientemente lento por ese paisaje para poder observar todos los colores y todos los matices de esa experiencia que no pudiste metabolizar en tu cuerpo por la rapidez. Y para muchas personas, en experiencias como ritos de pasaje, por ejemplo, o experiencias con psicodélicos, a veces pueden ser retraumatizantes. Entonces ahí yo siento que sí hay como una pieza esencial en el cultivar cómo cuidar la experiencia de esa persona para que sea desafiante, en el sentido de que puede salir de una zona de confort para dar paso a algo nuevo sin empujar, respetando el ritmo de esa persona, de su alma, ¿no? Como ese ritmo que es tan de cada persona, como que no es posible empujar. Y cuando a veces empujamos, caemos en el vórtice del trauma y recreamos toda la química en el cuerpo, que es una química de cortisol, de adrenalina, donde nuevamente no es posible integrar. Entonces tenemos que ir lo suficientemente despacio, como bocaditos. Un bocadito de lo difícil, un bocadito de recursos, un bocadito de lo difícil, y así podemos digerir. Es como si nos hubiéramos tragado pedazos de experiencias que están todavía en nuestro estómago sin digerirse. Y ahora lo que queremos es sentir el sabor, la textura y realmente probar eso, ¿no? Y en ese ir despacio, en esa digestión, es donde yo puedo cosechar
las perlas de la experiencia, de la sabiduría que hay ahí. Pero necesito ir suficientemente lento para que eso sea posible. Y una maestra siempre tiene esta frase, es Mirna Martin, y dice: ir lento te lleva lejos. Como en el camino de la sanación, ir lento te lleva lejos. Y sé que hay muchas otras formas, ¿no?, más confrontativas. Y siento que para cada persona, en cada momento de su vida, necesita diferentes cosas, diferentes tipos de medicina, como las vitaminas en el cuerpo. Necesito la A, la B, la C. No puedo solo una tener. Mi cuerpo necesita esa diversidad. Y creo que en el camino que uno va hacia la sanación, toma diferentes medicinas de diferentes caminos. Y lo importante es sentir en la verdad del cuerpo qué se siente apropiado, qué se siente verdadero. Porque esas voces que hemos construido internas, también una de ellas puede ser esta voz que dice: dale, 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 sin miedo, dale. Y tal vez hay una voz más sabia adentro que dice: espera, tal vez no es así. Y también que puede ser bien diferente para hombres que para mujeres, o que para gente más madura o menos madura, o gente que tiene un trauma demasiado grande o gente que tal vez no tanto. Entonces es cierto lo que dices, creo que es bien distinto según la persona, y que los recursos son indispensables. Eso también es súper cierto. Y nuevamente vuelvo a pensar en lo que pienso siempre. El gran recurso es la comunidad. Y es verdad, hay un montón de gente que no tiene eso. Pero claro, si es que puede ser algo muy, muy difícil, muy confrontativo, muy complicado, pero que si es que eres parte de una tradición o de una tribu que constantemente, año tras año, atraviesa eso, entonces tienes un recurso para atravesarlo. Y comparto contigo totalmente de que tiene que haber recursos. Ajá, no es cuestión de saltar solito, y peor empujando. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Empujar, eso sí tiene que nacer de uno mismo, sin duda. Ajá. Qué bonito, Pau, qué bacán. No sé si te gustaría decir unas palabras finales para despedirte de la audiencia. Lo que me viene es como esta verdad que yo he encontrado en mi vida, de que todo aquello a lo que le huimos persiste, y todo aquello que afrontamos nos transforma. Y el duelo para mí es esa invitación a ir hacia aquello que ha estado dentro sin ser visto y que ahora lo puedo transformar. Hay una imagen súper linda que vi la otra vez en una foto, que era una ciudad de Alemania que había sido totalmente derrumbada en la guerra y que ahora se veía en la foto cómo había sido reconstruida. Y en medio de esa ciudad había una iglesia. Y yo sentí, wow, así más o menos es el duelo, ¿no? Es como cómo construir algo en medio de los escombros, y algo sagrado como una iglesia en el centro. Qué bacán, me encanta. Te agradezco un montón, Pau. Qué lindo Gracias, Feli. Conversar contigo. Sí, qué hermoso. Y gracias a todos también por escuchar. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.